Edgardo Morales, soy miembro del Instituto Taos y también soy profesor en la Universidad de Puerto Rico. Lo que queremos hacer en la presentación de hoy es traer las voces de estudiantes y estudiantes que son egresados del trabajo con el construccionismo social y estudiantes que como ahora mismo están como terapeutas en formación, para que puedan compartir historias y sus experiencias de brindar esta óptica en su desarrollo profesional, en su vida y en su trabajo clínico y su trabajo en distintos escenarios, como es el trabajo con las comunidades y el trabajo con la gobernanza. En el caso mío, yo entré en contacto con el Instituto Taos hace 15 años cuando conocí a Kenneth Gergen en una visita que tuvo a la Universidad de Puerto Rico. En ese momento tuve la oportunidad de conocerlo y conocernos personalmente y de compartir un poco nuestras experiencias y en particular mis experiencias clínicas. En ese proceso descubrí el sentido del humor de Kenneth y particularmente me impresionó y me entusiasmó porque el sentido del humor es algo que ha matizado el trabajo que yo he estado haciendo a través de los años, tanto en mi trabajo profesional clínico, en mi trabajo en las organizaciones, como en la enseñanza. Es parte también de un abordaje donde tenemos la oportunidad de, a través del diálogo y la conversación, generar nuevas oportunidades y nuevas posibilidades en la vida de las personas, tanto en la vida de su familia o en la vida de las parejas o en la vida de las personas particulares que de alguna manera acuden a nuestros servicios. Esa idea del diálogo y de la transformación de las personas a través de los procesos dialógicos es algo que caracteriza nuestra práctica. Y también la idea de poder mirar el mundo desde una óptica donde no necesariamente estamos viéndolo como una entidad que está fija y está limitada, sino como un proceso donde estamos continuamente lidiando y relacionándolo con lo que puede ser el absurdo en la vida. Y en ese sentido, encarar el absurdo, encarar los desafíos que podemos encontrar, es parte de una labor inescapable para cualquier persona que trabaja en la psicoterapia, en el trabajo con los desafíos que encuentran los seres humanos a través de la vida. Y es algo que queremos incorporar y incorporamos en la práctica. Así que a través de lo que vamos a compartir hoy, las experiencias y las historias que podamos estar brindándoles, esperamos que puedan sacar y puedan entender un poco nuestro abordaje, nuestra forma de trabajar en los distintos escenarios y lo que ha implicado esta integración de la mirada del construccionismo social en cada una de nuestras vidas. Soy Frances Ruiz Alfaro, profesora en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra, psicóloga clínica. Yo pensaría que mis comienzos con reflexiones dentro del construccionismo social iniciaron en mi época de estudiante de bachillerato, ¿no? Así que eso fue como para el 2004. Se produce al salir del salón de clases ya como la profesional, trabajar directamente con familias, personas, grupos. Conecto más con las reflexiones dentro del construccionismo, las prácticas colaborativas, dialógicas, que con lo que puede ser una mirada institucionalizada de la psicología o lo que es el ambiente tradicional, el diagnóstico, DSM, que es un discurso que puede muy bien seducir, ¿verdad? La idea de que, por ejemplo, yo puedo estar en mi práctica y me llega un referido de una persona, probablemente quizás un niño, un joven, y lo que yo hago en la lectura de ese referido ya está prescrito, ¿verdad? Casi incluso hasta en un lenguaje diagnóstico, un lenguaje prescriptivo del problema que tiene esa persona individualmente, ¿verdad? Y cómo hay alguna institución, que bien puede ser la escuela, que bien puede estar legitimado por la preocupación de una familia genuinamente que quiere el bienestar de su hijo o de su hija, pero lo que está allí escrito de esta persona no da espacio para multiplicidad de voces, para reconocer el contexto en el que esta persona quizás se ha comportado relacionado de X o Y manera, ¿verdad? Y cómo entonces es parte del trabajo que podemos hacer dentro de la psicología, de la terapia,
abrir posibilidades y establecer nuevas relaciones también, modos de relacionarse de esta persona con su entorno, con su familia también. Yo creo que trae otras oportunidades que dentro del construccionismo conectan conmigo. ¿Qué son cuáles? ¿Qué son los espacios ahora que tú dirías? Bueno, desde la práctica privada, por ejemplo, ese mismo contexto de lo que es el trabajo ¿verdad? Mi oficina, que usualmente es 1 a 1, pero también quizás tradicionalmente es 1 a 1, pero parte de uno poder crear su propio espacio implica también de alguna forma crear las propias pautas, ¿verdad? Sin tan siquiera seguir una tradición por lo que se supone que es terapia, no sé si me estoy entendiendo, ¿verdad? Así que la idea de que este es un espacio que es de la persona, si la persona interesa traer alguna otra figura que es importante en su vida y que entiende que es ¿verdad? Meritorio para atender lo que esté ocurriendo, demás, yo creo que eso es una oportunidad en ese espacio, por ejemplo, de privado. También en el contexto, trabajé por como 4 años en una institución pública del Departamento de Salud de aquí de Puerto Rico con niños en el proceso de diagnóstico de autismo. Entonces, un poco allí yo recuerdo también esos momentos donde yo estaba en ese conflicto, ¿verdad? Sobre de estar en un lugar donde lo que se está mirando quizás principalmente es el proceso de diagnóstico, ¿verdad? Así que es como esta reflexión, ¿verdad? Sobre qué yo hago aquí, qué propósito tiene, ¿verdad? Sumergirme en este contexto, pero ¿qué puedo hacer? También surgió la pregunta, ¿verdad? ¿Qué yo puedo hacer estando aquí? Y un poco esa pregunta entonces me llevó a hacer esa mirada más hacia el contexto de las familias, ¿verdad? Reconocer que hay un trabajo por hacer y de alguna forma pues yo estaba ubicada en ese lugar, ¿verdad? En ese momento para desarrollar posibilidades de trabajo más allá de simplemente asumir ese discurso tradicional de signo, diagnóstico, tratamiento, ¿verdad? Así que entonces es un poco apoyar esos esfuerzos que la familia, que es quien mejor conoce, ¿verdad? A los niños, poder entonces darle una voz a ellos allí, igualmente tanto en el proceso ¿verdad? de estimular a los chicos y demás, igualmente hay veces que surgían otras dificultades que se estaban produciendo en la casa o en los trabajos o demás, y cómo nosotros podíamos ser fuente de apoyo en lugar de ser fuentes de enjuiciar, ¿verdad? Como lo que está correcto o incorrecto. Psicoterapeuta, estoy con personas que están en diferentes fases, ¿verdad? Desde diagnóstico, pasando el cáncer, personas que ya vencieron el cáncer y cómo, ¿verdad? Hay un ajuste a esa nueva etapa de vida, personas que transicionan hacia la muerte, también he estado acompañando a muchas personas, y por otro lado a cuidadores que están o en el proceso activo de ser cuidadores o que también pues ya la persona que ellos cuidaban transicionó hacia la muerte y acompañándolo en todo ese proceso de vida después. ¿Cómo tú integras las prácticas relacionales y construccionismo relacional y las prácticas? Yo creo que lo principal ha sido en entender la multiplicidad de discursos, de historias, de verdades, ¿verdad? La gente, para empezar, escucha cáncer y es como un trigger, ¿verdad? Es como un trance, incita el trance del horror, ¿verdad? De toda la película de qué va a pasar y me voy a morir. Y morir horriblemente. Pero me he dado cuenta, ¿verdad? Que hay muchos discursos acerca del cáncer y muchas experiencias en estas conversaciones, este compartir que hemos tenido, y también sobre el duelo. Hay muchas maneras de vivir el duelo, de procesar el duelo. Estamos en un momento donde se patologiza el duelo mucho. Viendo que el duelo es una nueva forma de relacionarse y que va a continuar a través de diferentes etapas de vida y es como una ola, ¿verdad? Hay momentos en que viene la marea alta, ¿verdad? Y luego baja. Así que acompañar a las personas en ese proceso y también sobre el morir, ¿verdad? Y cómo abrirse esa experiencia desde nuestra cultura, que no necesariamente, ¿verdad? El tema de la muerte se toca activamente. Y poder acompañar a personas en ese proceso de transición y empezar a ver las multiplicidades, ¿verdad? De maneras de llevar a cabo esa experiencia, que ninguna es correcta, ¿verdad? Ninguna es enfermiza o patológica, son las experiencias que son y cómo las personas pueden relacionarse de manera, ¿verdad? Menos problemática, que les genere sentido y que sea de importancia para ellas. Pienso, por ejemplo, en un caso
que acompañé a esta mujer que vivió una historia bien dura de vida. Una mujer joven, más o menos mi edad. Le diagnosticaron una leucemia bien agresiva y yo estuve con ella, ¿verdad?, acompañándola desde el proceso de diagnóstico, todas las quimios, los momentos en el hospital, sus momentos del trasplante, que la estaban preparando para el trasplante, y luego su transición hacia la muerte. Y recuerdo cuando ella murió, yo estaba de vacaciones para el cumpleaños de mi pareja, y entonces me llega la notificación de un sobrino de la participante que se encontraba ya en lo último, y en lo que me pude comunicar, pues ella ya murió. Pero habíamos estado preparándonos en ese proceso, ¿verdad? Preparándose eso, en su proceso en la transición hacia la muerte, usando mucho la metáfora. Ella iba a hacer una peregrinación del San Francisco de Asís, y empezamos a vivir un poco, ¿verdad?, a través de incluso generar la instancia, casi como, ¿verdad?, diría como una inducción de trance, pensando también en Gilligan, de ella ir bajando, ¿verdad? Hice toda una investigación de cómo era la peregrinación, de qué uno hacía, de los rituales que se tenían, y entonces fuimos entrando ahí. Ella era una persona bien católica, que no es mi religión, y cómo entonces conectar con ella a través de esa experiencia. Ella me enseñaba mucho a mí en el proceso, y juntas íbamos entrando, así que un poco fue ir preparando ese camino, y fue el camino que ella usó para transicionar. Cuando pasa eso, ¿verdad?, la directora de la fundación, que estaba en la India en un retiro de meditación, me escribe y me llama por WhatsApp y me dice: nosotros trabajamos de una manera diferente a muchos lugares porque nos exponemos mucho personalmente de nosotros mismos para conectar, y ella dice: y está bien que tú también estés pasando tu proceso de duelo a través de esta experiencia. Y cómo lo íbamos manejando, ¿verdad? Entonces entramos el grupo de terapeutas, nos brindamos apoyo, así que también tuvimos una sesión para yo poder procesar, ¿verdad?, todo lo que había ocurrido. Y tuvimos un ritual de despedida, ¿verdad?, que después practiqué yo en privado frente al océano, donde pude tener la despedida final, ¿verdad?, con esta participante y poder darle cierre a ese proceso. No sé ni para dónde iba con eso, cuál era el ejemplo que inicialmente había conectado, pero fue como que una de esas experiencias de cómo se juega mucho, ¿verdad?, el ser de uno en esa conexión relacional con la otra persona, que desde otros espacios, ¿verdad?, hay una mayor desconexión, pero yo siento que no permite, honestamente, abrir esto, ¿verdad?, estos espacios del conocimiento de ella, de esa conexión profunda. Jamás, si yo no hubiese conectado a ese nivel relacional, hubiésemos podido identificar, ¿verdad?, esa metáfora que nos acompañó hasta el final de la peregrinación, ¿verdad?, que en aquel momento era hacia la San Francisco de Asís, luego se convirtió en su peregrinación propia. Ahora que lo estoy pensando. Pues mi nombre es Zoeli Ayala, soy psicóloga clínica, soy egresada del programa de psicología clínica de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Llevo alrededor de 5 años y un poco más trabajando en una organización sin fines de lucro, y eso es lo que estoy haciendo en la actualidad. Supe de construccionismo social y relacional desde el bachillerato. Porque tuve uno que otro profesor o profesora que integraba ese acercamiento como parte de las propuestas teóricas que también le daban sentido a la psicología. Siempre digo que vengo de una historia de frustración porque mi primer acercamiento con la práctica clínica en el programa graduado no fue en el construccionismo
social, relacional, fue en otras miradas que a mí no me hacían sentido, que me hacían sentir frustrada si ese hubiera sido el rol que yo hubiera tenido que asumir como terapeuta. Entonces siempre tenía preguntas y mis preguntas como que nunca iban dirigidas a esos acercamientos en los que inicialmente me formé. Así que llegué desde la frustración, pero pues yo conocí a Edgardo desde el bachillerato, tomé con él la clase de psicología humanística y sabía que también daba práctica 3 y 4, así que sabía que con él era que me quería matricular porque quería salir por completo de todo lo que no era, de todo lo que no fuera ni mínimamente parecido al otro abordaje en el que yo me había formado. Contándole de la frustración que yo había sentido pues en ese otro acercamiento y la pregunta que para mí fue como un aha moment fue: ¿quién te dijo a ti que esa es la única manera de hacer psicología clínica? O sea, terapia. Pues en la práctica yo llevo como unos 4 años y medio ya trabajando con mujeres sobrevivientes de violencia de género. Y especialmente con ese tipo de población, bueno, no solamente con mujeres sobrevivientes, sino mujeres sobrevivientes, muchas de ellas de comunidades históricamente marginadas, porque la organización en la que trabajo pues es localizada en Loíza, y Loíza pues históricamente es un pueblo marginado por razón de color de piel. Así que las posibilidades y oportunidades en Loíza son pocas. Las de desarrollo pues son pocas, así que las mismas comunidades, y es parte de lo que también me ha permitido tener el lente construccionista, entender, ¿verdad?, que son comunidades que aún marginadas pues han buscado las maneras de sobreponerse a sus limitaciones, que tienen recursos, que conocen mejor que nadie pues sus espacios y que también han generado transformaciones importantes en sus comunidades. Así que muchas de las mujeres que atiendo, como decía, pues son de esas comunidades. Así que si le combino ese bagaje de trasfondo histórico marginado con que vienen a mí, muchas de ellas, pues de relaciones violentas, en las que no las han autorizado, ¿verdad?, o no se han sentido autorizadas, pues se me hace especialmente relevante estos acercamientos porque parte de mis metas es convertirme en una posible relación alterna, en que nos podamos convertir en una relación diferente, en las que ellas puedan sentirse empoderadas, puedan reconocer sus puestas de resistencia en esas relaciones, en reautorizarse a sí mismas, en mirarse desde otro lugar. Y así es que lo he ido integrando en ese trabajo que hago con mujeres y también, ¿verdad?, en los espacios que tengo de hacer otro tipo de acercamientos con las comunidades, ya sea a través de talleres o caminatas, ¿verdad?, porque hacemos muchas caminatas. Pero sí me ayuda a mirar a todas estas personas desde un lente mucho más esperanzador. Yo me acuerdo que en una ocasión yo estaba saliendo de un caso y yo voy a la sala de estudiantes y veo a Ángela con una libretita, o veo a Ángela siempre con algo distinto, que ya se llevaba unos lápices de colorear, unos papeles de construcción, se lo llevaba para el espacio terapéutico. Y de momento yo empiezo a hablar con ella y le digo: ¿cómo tú haces eso? Porque un día la veo con una alcancía, decía no sé, y estaba llena de pesetitas. Y yo le pregunté: ¿qué tú vas a hacer con eso? Yo no sé si tú te acuerdas de esa conversación con no sé. No me acordaba, recordaba. El punto era que la persona se pasaba diciendo no sé, y Ángela me explicó que por cada no sé iba a tener que echar unas pesetitas, y que con esas pesetitas, con todo lo que acumulara, iba a tener permiso para comprarse manteca. Entonces ahí es como a mí yo empiezo a reflexionar qué cosas yo puedo hacer diferentes dentro del espacio terapéutico. Además del aula, qué era lo que yo podía traer
al mundo real, o sea, estábamos en una conversación y qué yo podía hacer, sacarle el mundo metafórico para verlo. Entonces se me ocurren comprar un montón de sticky notes. Y compré como 8 sticky notes diferentes tamaños, diferentes colores. Y me traje conmigo una libretita que me había regalado mi hermana, que era una bolita de leer el futuro, porque yo uso mucho la metáfora de la bola de leer el futuro. Y un día llego a la clínica y yo digo, hoy vamos a hacer algo diferente. Y estaba hablando con uno de mis clientes y me dice, no sé qué hacer, no tengo estrategia, no sé cómo abordar esto. Y de momento yo le digo, vamos a hacer algo diferente hoy. Saco todos los sticky notes y le digo, tú me vas a empezar a escribir todo lo que te venga a la cabeza. Y él me dice, no, que tengo ansiedad. Y yo empiezo a hablar con él y ¿cómo es esa ansiedad? Y me dice un koala. Y vino que yo tenía papel y yo quisiera dibujar un koala. Sacó el koala y lo dibujó. Entonces cogimos en la pared y empezó a escribir todas las estrategias que él utilizaba, que no se había percatado de cómo él trabajaba con el koala y cómo el koala se bajaba del pecho, y lo empezamos a pegar en la pared. Y ahí yo diría que fue el momento, fue con el primero que lo hice, fue el momento que me di cuenta de cómo utilizar cosas externas, no tan solo estrategias del mundo metafórico, sino cosas físicas, podían funcionar en el espacio de terapia. Y no tan solo eso, sino que el construccionismo me abrió esa puerta a que, mira, no tan solo necesitamos estar conversando, sino que dentro de esa conversación podemos traer cosas, podemos utilizar objetos que están alrededor de nosotros como parte de la metáfora y parte de ese proceso. Pues te escucho hablar y voy recordando, ¿verdad?, que aprender y dialogar más respecto al construccionismo social es una oportunidad de traer también nuestras experiencias de vida. Entonces voy recordando y remontando un poco cuando tú traes los ejemplos, que en mi formación como maestra, pero también como líder comunitaria de trabajo con jóvenes y familias, pues tuve esa experiencia de ver desde el comunitario cómo la persona se ve dentro de su comunidad y luego dentro de la clínica cómo se ve como individuo. Pero cuando está dentro del espacio de psicoterapia, muchas veces está dentro de la queja, ¿verdad? Y recuerdo que en una conversación una de las personas a quien yo atendía me menciona de que pensaba que ese espacio era solo para hablar de la queja o del problema y no para hablar de lo que le gusta hacer o de lo que le gustaría hacer. Y ahí trae mucho lo que tú mencionas de los objetos, ¿verdad? Traer la imaginación, traer colores, papeles, que la persona también pueda ahí escribir, visualizarlo, el tema del toque. Entonces yo pienso que dentro de la práctica del construccionismo social es eso, también darle la oportunidad a que la persona pueda estar dando la vuelta para que pueda ver, escuchar otras voces, traer estas voces que son, estas personas que son importantes o no para el espacio, revisar la manera en cómo él lo está viendo la situación, darle el espacio para hacer el drama de la manera que le gustaría hacer. Sí, estoy de acuerdo. Particularmente desde mi experiencia, parte de lo que me ha gustado mucho del construccionismo es básicamente eso, que me ha permitido cuestionar la psicología usualmente hegemónica. Y me permite también asumir un rol político dentro de ese espacio que incluye como que voces, no solamente la persona que tengo de frente, sino la retragila de otras voces que vienen detrás, como que cuestionarla. El espacio también lo cuestiono, como que en términos de estoy aquí porque tengo un problema, pero ¿qué está representando esto en mi vida? ¿Qué otras alternativas tengo con esto? Pienso que son otras posibilidades las que buscamos ahí y veo el feedback. ¿Verdad? Me he posicionado, he intentado hacer otros estilos de terapia en otros espacios y puedo ver la diferencia en cómo las personas responden a eso. Porque no es lo usual, no es lo que se acostumbra, por lo menos las personas, las experiencias que tienen en la clínica no vienen desde estos espacios. Y pienso que eso es bien bonito, particularmente en mi experiencia ha sido bien bonito recibir eso desde un lugar de yo vengo a conversar contigo
y vengo a ver posibilidades desde nuestra propia también relación. Si yo puedo hacer de este espacio uno donde no esté patologizando comportamiento a propósito o no a propósito, por las razones que sean, pues yo creo que yo podría quedarme en este programa. Y efectivamente, yéndome por esa misma línea, pensando en lo que habías traído de las metáforas y los recursos y las herramientas, en una ocasión recuerdo que tuve un consultante que me había pedido herramientas porque parece que venía de experiencias previas con terapeutas que habían implementado otros modelos donde se usan las herramientas, y yo saqué un bulto que no era un bulto, o sea, era algo inventado, como si estuviera haciendo impro, y lo puse encima de la mesa y me puse a buscar, y cuando me preguntó de qué yo estaba haciendo, le dije que estaba buscando las herramientas dentro del bulto, y de que estaba súper rígido, se relajó y ayudó a que fluyera la conversación, porque en vez de volverse un ejercicio de pensar en todas las cosas que están mal conmigo, pues entonces eso le abría espacio para decir, ok, pues si aquí no estamos buscando necesariamente todo lo que está mal conmigo, pues estamos a la disposición y tenemos la oportunidad de hablar sobre múltiples cosas. Y es como tú traes desde el construccionismo, nosotros los terapeutas asumimos un rol de no saber. Por lo menos yo cuando mi primera sesión yo digo, tú eres Indiana Jones, yo soy tu psychic, tú me vas a guiar por tu mundo, tú eres el experto, tú me vas a ir diciendo, mira, esta fue una aventura que tuve, yo lo que voy a hacer es preguntas de cuando tenga dudas o qué ocurrió en ese lugar, y vamos moviéndonos por los diferentes mundos en donde tú te quieras parar. Sí. Porque siempre parto, ¿verdad?, de que yo puedo estar sentada haciendo terapia, pero si yo pienso que estoy haciendo un excelente trabajo y no recibo ese feedback constante de que le está haciendo sentido, como la persona vive el proceso de terapia, pues ciertamente no es horizontal, porque no estás tocando base con la persona de cómo está experimentando ese proceso. Entonces siento también que dentro del construccionismo se da la apertura a eso, a que la persona también tenga ese feedback, esa reflexión contigo de, mira, sí, esto me gusta, etcétera, para que se grane la terapia, ¿verdad? Basada también en las necesidades y las particularidades de la persona que está ahí. Que es el lenguaje de cada uno. Claro. Eso es algo que nos hace falta mucho, Sí. ¿verdad? Porque de repente llega alguien que te quiere hablar del fútbol o que te quiere hablar de la religión. ¿Y qué tú le vas a decir? ¿Este no es el espacio para hablar de esto? O yo no soy una persona de fe o no soy creyente. Sino que es, ok, ¿qué significa para ti? O de qué manera tú lo significas. Y a escuchar desde ahí y trabajar con la persona desde este lenguaje o desde la importancia. Lo que hayamos presentado y lo que ustedes hayan tenido la oportunidad de escuchar y de ver, les haya dado una idea de cómo las prácticas que se derivan del construccionismo, las prácticas apreciativas, las prácticas relacionales, y esta mirada en particular, representa o aporta una oportunidad de brindar la creatividad, de integrar la improvisación, de integrar la imaginación, y de poder provocar unas experiencias en los consultantes y las consultantes que sirvan para transformar su experiencia y transformar sus vidas. También al hacerlo da una oportunidad de que el propio y las propias terapeutas puedan descubrir recursos que provienen de otros espacios en su vida y que puedan integrar la terapia, y que sea una terapia o una forma de trabajar en las organizaciones, de trabajar en las comunidades, de trabajar en los procesos de gobernanza que las reflejan a ellas y a ellos, de tal forma de que es algo orgánico, algo que proviene de su mundo y que nos permite también ayudarnos a entrar en el mundo de los otros y las otras para establecer diálogo y establecer posibilidades de transformación.